Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Florencia Sepúlveda. Y el mío, Noelia Guevara. Somos estudiantes de Psicología de la UNCO y hoy, en el marco de la materia de Psicología del Aprendizaje, vamos a estar analizando el caso de Catalina a partir de algunos elementos que consideramos que son fundamentales para su abordaje. Para comenzar, a las dos nos llamó la atención el hecho de que fue hasta el final de la presentación del caso que se mencionó que Cata tiene síndrome de Down. Destacamos esto porque creemos que fue un caso mirado y abordado en otros términos, un caso pensado desde la complejidad. Nos parece interesante entonces comenzar analizando cómo algunos de los elementos del aprendizaje del dispositivo escolar, que muchas veces se presentan como núcleos duros y que tienen efectos en la subjetividad de los sujetos, están atravesados por representaciones sociales en torno a la diferencia. Eisenkot nos abre la posibilidad de desnaturalizar la idea de que el aprendizaje escolar va en línea con el desarrollo natural del sujeto. Al contrario, propone mirar al contexto escolar como un espacio artificial, compuesto por posiciones y saberes artificiales, y que para poder existir en ese espacio, regulado por sus reglas y normas, el niño tiene que asumir una nueva posición, que es la de ser alumno, lo cual demanda ciertas exigencias cognitivas. Cuando nos olvidamos de todas estas características, podemos fácilmente caer en una idea reduccionista que conciba a la diferencia como un desvío de ese supuesto curso del desarrollo natural. Sí, además, desde Vaquero y Terigi podemos pensar que todo esto se da en el marco de un dispositivo escolar específico que tiene sus características que a veces se presentan como elementos incuestionables y estamos ignorando que en realidad la escuela tiene un origen histórico en el que se configuró como un proyecto masivo y obligatorio y que tiende a la homogeneidad. Y todo esto también va creando cursos de desarrollo específicos, por lo que no podemos ignorar el carácter político que existe detrás de sus prácticas. Claro, y en relación a lo que dijiste, en el caso de Cata podemos ver cómo se ponen en juego los núcleos duros que plantea Vaquero en relación a la gradualidad y el tiempo. Acá nos viene la idea de que hay un cierto tiempo cronológico que la escuela delimita en cuanto a la adquisición de los saberes. La educación, como sabemos, en nuestro país cuenta con un sistema graduado, es decir, los contenidos se arman en base a un criterio etario. De acuerdo a la edad, tal contenido. Este criterio se desprende del supuesto de que existe o existiría una cierta correspondencia entre el desarrollo y el aprendizaje. Sí, en particular lo que podemos ver con Catalina es que los actores involucrados en ese caso pudieron mirar un poco más allá de esto, ¿no? Creo que pudieron contemplar que los procesos de los niños son singulares y que justamente la tarea de la escuela es poder acompañarlos. Creo que se pudieron correr de la idea de que todos aprenden al mismo tiempo y ni hablar de las etiquetas, que lo vamos a trabajar más adelante, pero bueno, creo que pudieron ubicar que no necesariamente el caso de Cata tenía que ver con cuestiones cognitivas o biológicas, sino que habían elementos de su singularidad que se estaban poniendo en juego. Esto también me recuerda a lo que plantea Vaquero acerca de que este tipo de aprendizaje también demanda una relación particular con el saber, requiere una actitud intencional de aprender y por lo tanto las prácticas e intervenciones tienden a apuntar a la producción de esas posiciones subjetivas específicas, a que el alumno pueda apropiarse de cierta motivación para aprender y también para preguntarse. Bueno, entonces el análisis de las condiciones del trabajo escolar que hemos realizado nos permite corrernos de un poco de esas concepciones aisladas y lineales para comenzar a comprender la complejidad que subyace al proceso educativo. Y en este sentido tenemos a Morín, que nos propone pensar la complejidad desde lo real, y aunque él no se va a referir particularmente al aprendizaje escolar, nos posibilita pensarlo en términos de un sistema complejo que está compuesto por distintos elementos que se interrelacionan y que a su vez van a influir en el proceso de cada alumno, y por ello esta mirada nos permite identificar qué aspectos se pueden mejorar o modificar para favorecer la constitución de un proceso educativo que esté situado y que tenga en cuenta la diferencia. Sí, Flor, mencionaste la diferencia y justamente la identificamos como un elemento más del dispositivo escolar. El tema es que comienza a ser un problema
cuando interrumpe el curso del desarrollo esperable y se manifiesta como un problema del alumno, centrado solo en el rendimiento efectivo. Vaquero va a proponer una noción de educabilidad que ya no es equivalente a la capacidad de aprender, sino que es un atributo de las situaciones en las que sucede el aprendizaje. Esta noción de educabilidad nos da la posibilidad de hablar de problemas en el aprendizaje y ya no problemas del alumno. Por lo tanto, si vemos la diferencia como una característica propia de este dispositivo escolar, la propuesta sería crear prácticas educativas que tengan en cuenta la variedad y la diversidad de los sujetos y la relación que se da en ellas, ¿no? Claro, y volviendo al tema de Cata, creemos que por ahí la lectura que se hizo en esta situación en relación a la diferencia y la educabilidad, también fue lo que posibilitó poder tomar una decisión que es la de repetir el preescolar, pero que no es una decisión que está basada en su supuesta capacidad de aprender, como aquella noción de educabilidad que se tenía quizás en concepciones más clásicas, ni tampoco considerando solamente una de sus dimensiones. Nosotras entendemos que los problemas en el aprendizaje comienzan desde su enunciación. Y acá vemos que la decisión que se tomó sobre el curso de la trayectoria educativa de Cata se orientó pensando acerca de qué era lo mejor para ella. Ante estas situaciones en las que se plantean problemas cada vez más complejos, la interdisciplina se presenta como un recurso cada vez más necesario, ¿no? En nuestro caso, siguiendo el Ichiri, la interdisciplina surgió frente a la situación: ¿Catalina puede pasar de nivel o debe repetir el preescolar? Ante esta unidad de la realidad, se comenzó a estructurar en forma coordinada desde la psicopedagogía, conversando con los padres, y esto da lugar a una interconsulta con un analista, por lo que también interviene el psicoanálisis posteriormente en entrevistas en un espacio psicoanalítico con los tutores. Y bueno, este trabajo en conjunto lo que podemos ver es que posibilitó intercambios disciplinarios que lo que produjeron fue un enriquecimiento, entonces un trabajo interdisciplinario como tal, ya que se dio una transformación y una construcción de algo en común. La pregunta de ¿qué será lo mejor para Catalina? ¿Estará mejor en primer grado? ¿O sería mejor quizás que hiciera un año más de preescolar? Evidencian que ya no se trataba de si Cata puede pasar o si tiene que repetir, sino que habla de un cuestionamiento sobre las condiciones para aprender. Y cada disciplina, en este sentido, podemos ver que fue importante su función, ya que desarrollaron su función individualmente, pero no de manera independiente. Creemos que lo que hemos hablado hasta el momento cobra un sentido particular a partir de preguntarnos a qué llamamos problemas en el aprendizaje. La entrevista con los padres, como efecto de la interdisciplina, evidenció que había más allá del diagnóstico. Permitió el análisis del problema en términos de construcción y ya no de necesidad. Claro, bueno, y acá teniendo en cuenta por ahí a Filidoro y a Dueñas, entendemos que es necesario este cambio de preguntas. Por ahí solemos escuchar muchos casos donde el problema se plantea colocando el diagnóstico primero que la persona. ¿Cómo aprenden los chicos con tal patología? Lo que plantean las autoras ante esto, cada una desde su mirada, desde su opinión, es que las etiquetas anulan al sujeto, anulan al niño y en su singularidad que quedan ocultos tras un diagnóstico que los va a definir y que va a dar respuestas anticipadas. Y en este sentido no podemos olvidar que el diagnóstico es en sí mismo una intervención y en ese sentido podemos considerar que en el caso de Cata lo que se hizo fue una lectura del síntoma en cuanto tal, pero para comprenderlo, no como algo para erradicar mediante soluciones rápidas. Al analizar que Cata es una nena que no se hace preguntas, tomaremos los aportes del psicoanálisis desde Bleichmer, que nos abre una nueva mirada sobre la constitución de la subjetividad en relación al aprendizaje. Ella plantea que la capacidad de preguntarse por sí misma y por el universo viene dada por la constitución del yo, que los interrogantes
se constituyen a partir del hecho de que hay un sujeto. Es así como ahora podemos comprender que los problemas en el aprendizaje pueden mirarse desde una nueva dimensión, desde la estructura psíquica del sujeto. Y este hecho de que Cata siempre estaba atenta a lo que iban a decir, pero que nunca iba a buscar la información, sino que solo la esperaba, nos lleva como a ver que para que haya un interés en Cata para interpelar la realidad, debe ella poder posicionarse como un sujeto en lo singular de su historia, que es una historia que se presentó en el relato del caso como cargada de vacíos. Entonces, por ahí, siguiendo a Filidoro en relación a una de las funciones de la escuela, como un lugar que ocupa un lugar fundamental en la constitución de los sujetos, una de sus funciones entonces es la de separar al niño más allá del deseo de sus padres para que pueda desarrollar un proyecto propio dentro de la trama de su propia historia. Y bueno, y como reflexión final, queremos cerrar con un interrogante en torno al caso, entendiendo que las preguntas son una herramienta fundamental que nos permiten interpelar nuestro rol como estudiantes y que también esperamos que estructure nuestra práctica a lo largo de todo nuestro futuro recorrido profesional. Este recorrido por el caso de Catalina nos permitió abordar el aprendizaje desde sus múltiples dimensiones, atravesado por lo subjetivo, y nos invita a repensar nuestro propio rol como futuras psicólogas. En este sentido, se nos presenta el interrogante acerca de qué modificaciones podemos o pueden realizarse al interior de aquel jardín, de aquel preescolar, para que cuando Cata vuelva a hacerlo, si bien es el mismo, ya no sea igual.